Buenos días, mi nombre es Ana Linares, soy estudiante de la Universidad Chacambú. Mi expediente es CJP 173-00190 y al día de hoy le voy a dar una exposición sobre la actividad administrativa de gestión pública y el dominio público. Para empezar, hablaremos de la libertad económica como un derecho fundamental y lo definimos como todas aquellas actividades que generan, producen y comercializan bienes y servicios de manera natural y espontánea que satisfacen las necesidades individuales y colectivas. Esta libertad económica está establecida en el artículo 112 de la Constitución, que establece que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, que va a desarrollar el desarrollo humano, la seguridad, sanidad, producción del ambiente u otros intereses sociales. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza. El Estado y las libertades económicas en Venezuela. Los estudios han evidenciado cómo constitucionalmente se ha prevalecido los controles y regulaciones que han beneficiado a la propiedad privada, pero en estos textos ha prevalecido el principio de resguardo y reconocimiento a la propiedad privada, pero el usufructo y el libre uso han sufrido grandes limitaciones. Para la formación de un Estado liberal fue el norte de las primeras constituciones, pero con el amparo al derecho de propiedad privada y las libertades económicas. Pero en el sistema económico han sufrido grandes cambios y se ha evidenciado en las constituciones nacionales. Para mayor contexto, se ha explicado o se hace un marco teórico para mejor entendimiento de estas constituciones, los cambios que ha tenido a lo largo de este proceso. Bien, en el marco explicativo de las constituciones, comenzamos con la primera fase que comienza en 1811 a 1858, que da inicio a los conceptos básicos del liberalismo económico, dando así por inicio a la segunda fase. Bien, la segunda fase comienza en 1864 con la Constitución, cuando le da inicio al Estado de crear posibles oportunidades especiales que da un inicio a un monopolio de amparos de poderes públicos. Pero esto es algo que se relaciona en el tiempo de los poderes de gobernación de Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez. Ahí es cuando el Estado empieza a sustituir progresivamente el mercado como un distribuidor o un proveedor de la riqueza nacional, junto con el servicio público y el Estado empiezan a trabajar conjuntamente para establecer el bienestar. En la Constitución de 1936 se le asigna al Estado una función de un Estado social. Ahí da inicio a la tercera fase de la Constitución porque empieza a crear un derecho económico. En las constituciones de 1947 y 1961 se concilia esta parte de la función social del derecho privado, de los que estamos hablando. Ahora bien, ya para finalizar esta etapa de las constituciones, se da la última etapa cuando en el periodo de Hugo Chávez se intenta dar de nuevo otra etapa de economía, ya que en este periodo intentan sustituir el derecho de la propiedad privada a pasarlo a una propiedad estatal, rompiendo así las constituciones y los acuerdos, los principios establecidos en la Constitución de 1811, en donde se establecía que tenían el libre derecho de libertad de la propiedad. Ahora bien, en nuestra Constitución de 1999, que es la actual, se ha establecido los principios de un estado social, pero estos no se han practicado actualmente.
Es importante que hablemos sobre el sistema socioeconómico de Venezuela y está establecido en nuestra Constitución en el artículo 299 de la Constitución. Solamente les voy a mencionar los principios y más importantes que tiene, que es justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar un desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Esta es una función y concepto que lo encontramos en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, chicos, el otro tema a hablar hoy es sobre el dominio público. Los podemos definir como son todos aquellos bienes que pertenecen, según nuestro ordenamiento jurídico, son aquellos que pertenecen a un órgano estatal que tienen el uso público, ya sea de manera indirecta o indirecta de los habitantes. El dominio público tiene ciertos elementos que le encontramos: es subjetivo, es objetivo, es teológico y es normativo. La clasificación de los dominios públicos los clasificamos de su origen, de su jurisdicción. También los podemos clasificar como naturales y artificiales. Cuando hablamos de naturales son todas aquellas obras que son creadas por la naturaleza, es decir, son aquellas creadas por la naturaleza. Y las artificiales son aquellas en donde tiene la intervención del hombre, donde es creada una obra. La clasificación de los dominios públicos los clasificamos de su origen, de su jurisdicción. También los podemos clasificar como naturales y artificiales. Cuando hablamos de naturales son todas aquellas obras que son creadas por la naturaleza, es decir, son aquellas creadas por la naturaleza. Y las artificiales son aquellas en donde tiene la intervención del hombre, donde es creada una obra. Entonces, naturales no tiene la intervención del humano, y en las artificiales sí, porque es algo creado. Tenemos la clasificación materiales, que hablamos de stricto sensu. También tenemos la clasificación materiales, que tenemos stricto sensu, que significa objetos inmateriales. También tenemos la clase. Ahora bien, podemos englobar o hagamos una lista de cuáles son los bienes de dominio público. Tenemos los mares territoriales que están dentro del territorio, tenemos los lagos, tenemos los cauces, tenemos las plazas, tenemos todos estos bienes que engloban al dominio público. Bien, otro punto importante a aclarar son los dominios de privado, que son estos bienes que pertenecen, pero ya son privados del Estado. Estamos hablando de que las minas, los oros, las piedras preciosas, las plazas de guerra, estamos hablando de esto, son propiedades privadas del Estado. El dominio público está establecido en la Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicada en el 2014. El artículo 18 nos establece los principios: eficacia, eficiencia, responsabilidad patrimonial. El artículo 5 de esta ley nos establece el concepto. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Bienes Públicos, en el artículo 5, se consideran los bienes públicos bienes muebles, inmuebles, títulos, valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o que hayan adquieran los órganos de entes que conforman el sector público, independiente del nivel del gobierno que pertenezca. Los bienes, mercancías o efectos que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño. Los bienes muebles, inmuebles, títulos, valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás de derechos provenientes de herencias yacentes. Las mercancías se declaran abandonadas.
Es importante señalar que en esta ley nos establece o nos define lo que son bienes estadales. Por si tenemos las dudas, encontramos en el artículo que dice: son bienes estadales los bienes públicos de dominio público o privado, propiedad de Estado, de institutos autónomos, de empresas estadales, de las demás personas que antes mencionado tengan una participación igual o superior de un 50% de capital social, y que las consideraciones fundaciones estadales. Tenemos bienes municipales, que es importante aclarar que son bienes municipales los bienes públicos de dominio público o privado, de propiedad de municipios, de los institutos autónomos y de empresas municipales, de las demás personas que antes mencionados tengan una participación igual o superior del 50% social y consideradas funciones municipales. Los bienes distritales son bienes públicos de dominio público o privado de distintos institutos autónomos, de empresas distritales, de personas que antes mencionados tengan una participación igual o superior del 50% social de las personas. No serán catalogados como bienes públicos los productos que sean adquiridos o concebidos, extraídos o fabricados por personas, órganos y entes sujetos al presente decreto de rango, valor y fuerza de ley orgánica de conformidad por su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales no distintas a la venta. Por último, vamos a hablar sobre el artículo 17, que nos habla de la finalidad, que dice que tiene como finalidad contribuir a un desarrollo de la nación proveniendo del saneamiento de los bienes públicos a fines de alcanzar una eficiencia de gestión del uso, de mantenimiento y disposición de los mismos. Tiene como finalidad ordenar, integrar y simplificar los procedimientos para la adquisición de un registro, administración, disposición y supervisión de bienes públicos en el sector privado, como objeto de lugar una gestión pública. Y en el artículo 18 nos habla sobre los principios que ya les había mencionado. En la página 679, publicada en el 2001, define como los derechos de los bienes públicos son todos aquellos bienes inmateriales o inmuebles que pertenecen al Estado.